Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Estoy contenta de poder comunicarme con ustedes, aunque sea a través de la tecnología. Mientras pasa toda esta emergencia y tengamos que estar, ¿verdad?, guardaditos en nuestras casas, vamos a utilizar este medio para compartir las clases bíblicas, para compartir mensajes del pastor. Y si usted quiere compartir algún testimonio o se motiva a compartir su altar familiar, pues puede hacerlo a través de este medio. El propósito es que utilicemos este chat para mantenernos en comunicación mientras podemos volver a reunirnos físicamente. Confiamos en que será prontito, ¿verdad?, a la medida que podamos obedecer los protocolos y las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Esperamos y confiamos en el Señor que esta situación de emergencia pase pronto. El propósito de este video es compartir con ustedes el resumen de la lección correspondiente al 22 de marzo, que es la lección número 4. Así que vaya buscando su expositor, y para aquellos que no tienen el expositor, la lección se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Luego saltamos al versículo 9 al 12 y por último estaremos considerando el capítulo 6, los versículos 6, 7 y 8. Les repito, la clase se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 1 y 2, 9 al 12 y luego el capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. El tema general de estas tres primeras unidades es la justicia y los profetas. El tema correspondiente a esta unidad, que es la primera unidad del expositor y que la comenzamos en este mes de marzo, es Dios requiere justicia. El título de la lección, líderes corruptos. El texto áureo se encuentra en Miqueas 6:8 y dice: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a estar viendo cuáles son los objetivos de la clase. Son 3 objetivos. El primero, comprender los requisitos éticos, morales y espirituales de Dios para las personas y los líderes. Segundo objetivo, valorar la justicia, la amabilidad y la humildad como virtudes humanas cardinales y necesarias. Y el tercer objetivo, convertirse en una persona justa, amable, humilde y líder. Pasamos a dar lectura rapidito a la clase. Empezamos en Miqueas 3, 1 y 2. Dice: escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal. Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel. Estamos en el versículo 9. Ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está a derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la injusticia. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar. Los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo: el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Por tanto, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte Sión, va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. Pasamos ahora al capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Perdón. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto?
¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Vamos a estar hablando acerca del profeta Miqueas. Las semanas anteriores estuvimos hablando de Amós con la hermana Lidia y luego el hermano Pablo nos habló de Habacuc. Estamos hablando ahora de Miqueas. Fíjense que Miqueas también es uno de los 12 profetas menores. A estos profetas se les llamaba menores no porque fueran de una calidad inferior sus profecías, no, sino porque posiblemente la extensión de su ministerio y la extensión de su profecía no era tan prolongada como la de los profetas mayores. Pero el mensaje igualmente esencial y dirigido por el Señor. El nombre de Miqueas significa ¿quién es igual a Dios? Fue un contemporáneo de Oseas, de Amós y de Isaías. Él predicó o ejerció su ministerio durante el año del 735 al 715 a.C., durante los reinados de Jotam, de Ahaz y de Ezequías en el reino de Judá, y así simultáneamente en el reino de Israel, que eran las 10 tribus del norte, un sinnúmero de reyes más, ¿verdad? Reyes inmorales y perversos que condujeron al pueblo a alejarse de Dios. Si nos fijamos, a diferencia de otros profetas que concentraron su ministerio o en el reino del norte o en el reino del sur, el ministerio y las profecías de Miqueas abarcaron ambos reinos. Su mensaje se concentró especialmente en las ciudades de Samaria, que era la capital de las tribus del norte, y en Jerusalén, que era la capital de las tribus del sur, o sea, de las tribus de Judá. ¿Por qué precisamente en las capitales? Porque más bien era un mensaje dirigido a los líderes de la nación. Aunque también el mensaje aplica a personas comunes y corrientes que no ejercían liderato, pero se concentra mayormente en los líderes de la nación. Así que Miqueas predicó contra los pecados de su época, denunció a los ricos que oprimían a los pobres. Esto ya lo vimos en lecciones pasadas también, que ese era el comportamiento de la nación, ¿verdad? Denunció a los comerciantes deshonestos y a los gobernantes injustos. Él sufrió al ver cómo el pueblo amado de Dios se alejaba de los estatutos de Dios y se olvidaba de él. Y pues vemos que él profetizó la destrucción de Israel y la destrucción y caída de Judá. ¿Okay? Así que cuando hablamos de profetas mesiánicos tendemos a pensar en Isaías, pero hubo otros profetas que también anunciaron la llegada del Mesías, y Miqueas figura entre ellos, y eso lo vemos en el capítulo 5 del libro de Miqueas, ¿verdad? Cuando habla específicamente en el versículo 2 que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Así que vemos que también podemos considerar a Miqueas como un profeta mesiánico. Fíjense que Miqueas, a pesar de que fue directo y fue enérgico en denunciar el pecado a los líderes de la nación, fue firme en anunciar y en declarar que vendría un juicio tanto para las tribus del norte como para las tribus del sur. A pesar de que él no titubeó en dar su mensaje firme, también vemos que él finaliza su libro resaltando la misericordia y el amor de Dios, resaltando el carácter perdonador de Dios. Y esto lo vemos en el último capítulo del libro, en el capítulo 7. Escuchen específicamente lo que dice el verso 18 y
19. Estamos en el capítulo 7, versículos 18 y 19. Y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Gloria a nuestro Dios. El 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que termina Miqueas en su libro resaltando el amor de Dios y la misericordia. Ahora bien, ¿qué pide Dios de nosotros? Vamos a considerar los últimos versículos de la lección, ¿verdad? Estamos hablando del capítulo 6, los versículos 6, 7 y 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? La pregunta que está sobre el tintero es: ¿qué pide Dios de ti y qué pide Dios de mí? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Jehová tu Dios. Así que posiblemente, querido hermano, tú estás pensando: bueno, esto es para los líderes, así que no es para mí porque yo no soy líder. Pero déjame decirte que posiblemente no eres un líder político de esta nación, pero a lo mejor eres un líder en la iglesia, diácono, maestro, ayudante de alguno de los ministerios. Tal vez no eres un líder en la iglesia, pero entonces a lo mejor en tu trabajo estás puesto y colocado en una posición de liderato. Tienes subordinados, tienes empleados a los cuales tú supervisas. Tal vez no ejerces ningún lugar de liderato en tu trabajo. Pero eres el sacerdote de tu hogar. Ahí ejerces un lugar y una posición de liderato. Y tal vez puede que no seas el sacerdote del hogar, pero eres madre. Y eres madre y tienes hijos a los cuales aconsejar y a los cuales guiar. Pues entonces ejerces una posición de liderato. Y si todavía no aplica a ti ninguno de los ejemplos que yo te he dado, pues entonces vamos a ver qué dice la palabra del Señor en la epístola de Pedro. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes un lugar de liderato, el cual te ha otorgado el mismo Señor, cuando te ha puesto como luz en medio de tinieblas y como un atalaya en medio de una humanidad corrupta. Así que permita el Señor que nosotros podamos ejercer nuestro liderato con dignidad, haciendo lo que dice la palabra del Señor. Esos 3 requisitos que aprendimos en la lección de hoy. Amén. Haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos ante nuestro Señor. Así que, mi querido hermano, esto es todo por hoy. ¿Algún comentario, alguna aportación que quieras hacer a la clase de hoy? Puedes hacerlo a través del chat. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda cuidarte mucho y tomar las debidas precauciones. No te expongas si no es necesario. Quédate tranquilito en tu casa. Así que el Señor te bendiga.